Buen día, queridos hijos. Nuevamente en este día, con el deseo de compartir, con el deseo de hacer una sencilla reflexión para que la apliquemos a nuestra vida. El Evangelio de este jueves 7 de mayo está tomado de San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. En verdad os digo, que no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a todos vosotros. Yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En verdad os digo, que quien recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Me parece a mí que es importante resaltar de este hermoso y precioso Evangelio tres ideas fundamentales que nos dice Jesús. Primera, no es más el siervo que su amo. ¿Quién es el amo de todos nosotros? ¿Quién es el dueño de nuestra vida? ¿Quién fue el que nos dio la vida y el que nos dio todo lo que existe? Los animales, las plantas. ¿Quién nos da el aire todos los días para respirar? ¿Quién hace brillar el sol todos los días? ¿Quién nos da la lluvia? ¿Quién nos da la noche? ¿Quién nos da el día? Dios. Él es nuestro amo. Nosotros somos sus siervos. Por eso, como María, en fe, tenemos que reconocer no solamente siervos del Señor. ¿Y el siervo quién es? ¿O qué hace el siervo? Es aquel o aquella que hace solamente lo que su amo le pide, ni más ni menos. Y en eso consiste la voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos pide, ni más ni menos. En eso consiste la voluntad de Dios. Pero algunos quieren ser amos y por eso se autoproclaman dioses. ¿Quiénes? Los que caen en la idolatría, colocando al dinero como su amo, colocando el poder como su amo, colocando el placer como su amo, colocando la fama igual que Dios o por encima de Dios, la inteligencia que Dios les ha dado por encima de Dios o igual que Dios, el cuerpo como su amo, endiosan el cuerpo, el sexo, se endiosa el sexo, la misma ciencia. Por eso hoy también la ciencia se ha convertido en un ídolo. Ustedes se encuentran a veces en los productos medicinales comprobado científicamente. Por lo tanto, lo que esté comprobado científicamente que sirve es última palabra. Y muchas veces caemos en la misma idolatría de la ciencia, o la misma idolatría de la imagen en el mundo en el que estamos y sobre todo a través de estos medios, de estas redes
sociales, si no las sabemos usar bien, podemos caer fácilmente en la idolatría de la imagen. Lo que importa es aparentar, mostrar, vender. No, tenemos que, como dice Jesús, no ser más que nuestro amo. Reconocernos simplemente siervos del Señor, porque no somos dueños de nada. Lo que tú tienes, lo que yo tengo, no es de nosotros. ¿De quién es? De Dios, porque Dios nos lo dio. Simplemente el siervo es el que se reconoce también, en el fondo, administrador de los bienes, de los talentos, de las gracias, de los carismas, de las bendiciones que ha recibido de Dios, que seguirá recibiendo de Dios para colocarlas al servicio de los demás. Segundo, yo conozco a los que he elegido, dice Jesús. Todos hemos recibido una elección. Todos hemos recibido una elección. ¿Y cuál es la primera elección que recibimos? ¿Que recibiste tú? ¿Que recibí yo? La elección a la vida. Dios nos ha elegido para vivir. Tú eres elegido para vivir. Tú estás en este mundo. Yo estoy en este mundo porque el Señor te eligió, te llamó a la vida. Por eso tú eres único. Como tú y como yo, jamás habrá, hubo o hay persona igual. Dios nos hizo únicos, nos eligió exclusivamente y con unas características propias. Nadie como tú, nadie como yo. Eso es una bendición de Dios. Pero a algunos Dios nos ha elegido para una misión específica, para estar más cerca de Él. Y aquí se refiere sobre todo a ¿quiénes? A los consagrados, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, a los laicos comprometidos. Dios nos ha elegido para que trabajemos en la extensión de su reino en el mundo, para que seamos sus colaboradores, para que seamos sus pregoneros, heraldos del Evangelio. Y dice la palabra hermosamente: yo los conozco, yo conozco a los que he elegido. Y uno de los profetas también va a decir: antes de que te formaras dentro del vientre de tu madre, ya el Señor te había elegido, ya te conocía, ya sabía qué era lo que iba a hacer contigo, refiriéndose exclusivamente a los sacerdotes. Les cuento, queridos hermanos, que yo no sé cómo me hice sacerdote. Yo jamás pensé en ser sacerdote. Poco a poco, a través de personas que Dios fue colocando en mi vida y que me iban como empujando, me iban colaborando, me iban mostrando el camino, me di cuenta que el Señor me había elegido para ser sacerdote, proclamador, pregonero de su mensaje. Por eso, lo más importante y lo que más necesitamos, los elegidos, los sacerdotes, las religiosas, el obispo, el papa, de todos ustedes, queridos laicos, es su oración, porque de su oración depende nuestra santidad, de su oración depende que nosotros podamos seguir alimentándonos y recibiendo fuerzas para seguir proclamando el mensaje de salvación, porque en el mundo hay muchos ataques y más ataques a los elegidos. Con los elegidos hay más ataques, porque si un elegido cae, detrás de ese elegido se cae mucha gente, va mucha gente. Por eso les invito hoy para que ores por el sacerdote de tu parroquia, ores por el señor obispo de nuestra diócesis o de tu diócesis, para que ores por el Papa Francisco, para que ores por todos los religiosos, sacerdotes y laicos consagrados. Tercero, quien recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Esto es precioso. Esta palabra es maravillosa. Esta palabra es hermosa. Esta palabra es espectacular. Es decir,
está diciendo Jesús aquí. Yo no puedo ir a sus casas, yo no puedo ir cuando estés enfermo, yo no puedo perdonarte directamente los pecados, yo no puedo predicarte directamente la palabra de Dios, yo no puedo darte un consejo cuando lo necesitas, pero si recibes a un elegido, me recibes a mí. O sea que cada vez que tú participas en la Eucaristía, estás participando en la Eucaristía de Jesús. Cada vez que tú realizas o celebras el sacramento, por ejemplo, de la confesión, es el mismo Jesús quien perdona tus pecados. Por eso no te dé miedo a abrirte a la acción de Dios a través de esta iglesia católica que el Señor ha puesto en este mundo, porque Él mismo la ha instituido. Y algo aquí muy precioso que dice: somos enviados. Quien recibe al que yo envíe, dice Jesús. Es decir, para ser ministro del Señor hay que ser enviado. Hay que ser enviado. Para ser ministro del Señor hay que ser enviado. Yo no me hice sacerdote porque yo quise. No me autoproclamé sacerdote. Pero sí hay que tener cuidado y no dejarnos engañar. Aquí hago una pregunta. ¿Los pastores de las otras denominaciones son enviados? ¿Quién los envió? A los apóstoles los envió Jesús. Y los apóstoles enviaron a los sucesores de los apóstoles, que son los papas. Y los papas envían a los obispos, y los obispos envían a los sacerdotes. ¿Será que uno puede autoproclamarse ministro? ¿Será que uno puede autoenviarse? No creo. La palabra aquí muy claro lo dice. Para ser ministro, proclamador, evangelizador, apóstol del Señor, hay que ser enviado. Por eso cada día más me enamoro de esta Santa Iglesia, porque en esta Santa Iglesia católica descubro la verdadera voluntad de Dios. Les invito, queridos hermanos, en este día para que oremos por la Iglesia, oremos por los sacerdotes, oremos por el Papa, oremos por el obispo, por nuestro obispo Monseñor Carlos Arturo Quintero, oremos por los religiosos, oremos por los laicos comprometidos. Y también les invito para que tú te animes, querido hijo, querido hermano, a acercarte más, a ser más colaborador del reino de Dios. Tú puedes ser muy útil en nuestra Iglesia católica, tú puedes entregarte más, tú puedes ayudar más en cada una de las parroquias. Cuando pase toda esta cuarentena, que tengo fe y esperanza que vamos a salir pronto, se pueden vincular a los diferentes grupos para poder conocer más de Dios, acercarse más a Él y ser colaborador en la extensión de su reino. Queridos hijos, que Dios les bendiga, que tengan un buen día. Les regalo la bendición. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.